Tenemos esta lavadora LG. Vamos a cambiar de cajita, para lo cual tenemos un tornillo que ya lo estamos sacando, otro tornillo. Este tornillo todavía no lo sacamos, en un momento lo vamos a sacar. Aquí tiene una tapita. Vamos a desarmar este equipo. Tenemos sacado el tornillo y se levanta de esta manera. Listo. Pero no podemos sacar aún porque aquí abajo tenemos cables. Todo el cableado está por ahí, también la manguerita del presostato. Así que vamos a sacar la parte trasera. Sacamos 1, 2, 3, 4 tornillos. El resto es seguro y seguro. Sacamos eso. Ya tenemos destapado la parte trasera. Ahora accedemos aquí al cableado. Tenemos un alambre tipo seguro, donde están todos los conectores. Y una vez accediendo aquí, como podemos ver, tienen seguritos y son a presión. Vamos a sacar esos seguros y vamos a desconectar todo el cableado. Sacamos todos los conectores. Listo. No hay por dónde perderse porque tenemos conectores únicos. Entonces se queda libre. Tenemos libre. Ahora vamos a sacar la manguerita del presostato. Esa es la manguera del sensor de nivel. Y sacamos. Listo. Ya tenemos suelto. Tiene un par de vueltitas aquí por el amortiguador. Ya, está totalmente suelto. Aquí tenemos un cable a tierra, el cual ya está suelto. Listo. Ya está. Ahora sí tenemos toda la parte del control libre. Ahora sí, sacamos. Salió la parte de arriba. Tenemos toda la parte. Aquí está la parte del control. La tapa superior. Ya, tenemos libre. Vamos a soltar estos seguritos. Ahí los soltamos estos seguritos para que estén los cables libres. Y también la manguera. Aquí hay una manguera que está conectada del tambor hacia la bombita de drenaje. Ahí está. Chao manguera. Entonces ya está libre. Prácticamente no está agarrando esto, que es un segurito, pero lo vamos a sacar. Y vamos a empezar a desarmar de la parte de arriba, que tenemos un tornillo, 2, 3. Aquí le falta uno, por cierto. Ahí tenemos 4 tornillos. 4 tornillos. Y vamos a empezar a sacar. También vamos a sacar el plato. El plato ya vino, como les puedo decir, ya vino desarmado. El plato está girado. Vamos a ver. Este es el plato. Ahí abajo después vamos a acceder a sacar ese perno. Esa tuerca, diré, perdón. La tuerca, que es de material inoxidable. Pero vemos ahí todo comido también. Sacamos. Aquí tenemos la tuerca. Y tenemos una llave especial para sacar, el cual nos calza así perfectamente. Tenemos 2 medidas en la llave. Una es más chiquita y la otra es más grande. Entonces esta nos calza. Y vamos a dar un par de golpes. Aquí tenemos el combo. La golpeamos y sale. Esta tuerca, por ejemplo, sale en este modelo sentido antihorario, o sea, sentido normal, como se debe desenroscar. Ya, vamos a empezar a golpear aquí, así, y nos va a salir.
A veces cuesta demasiado porque el detergente actúa como cemento y lo pega tanto la tuerca, tanto el tambor y el eje, ¿sí? Entonces vamos a probar. Aquí tenemos, nos resultó perfecto. En menos de 2 minutos aflojó y vamos sacando. Esta es la tuerca. Y ahí abajo está el eje de todo el tambor que vamos a sacar. También está duro, así que vamos a hacer la prueba cómo sacar. Si no, les enseño cómo sacar con un extractor. Ahí salió, fácil, no tuvimos que forzarlo ni nada, salió fácil, no estaba muy duro. A pesar de los años que tiene la lavadora sin el mantenimiento, estaba bien. Entonces sacamos el tambor. Este es el tambor. Este es toda la parte de plástico. Y ahí vemos al medio la caja. Y una arandela que se nos cayó. El tambor en ese estado, en esas condiciones. Tenemos todo libre, ya está libre esto, entonces podemos estirar el tacho hacia arriba. Para eso necesito ayuda, pero como no cuento con ayuda, le estoy pausando el video. Miren, levantando, ya sale un amortiguador, ya queda libre un amortiguador por aquí, ya está libre. De igual manera el otro vamos a levantar y va a salir el amortiguador. Los amortiguadores no lo movemos por las dudas, porque tienen su posición, se quedan ahí es donde tenemos que dejarlas, tienen su posición, un resorte más largo y el otro resorte es más corto para sostener en el costado que está el motor, o sea, más peso. Ya salió el tacho, tenemos el tacho libre y aquí justo está en la manera, salió de la misma posición. Esta parte es para atrás. Este es costado, amortiguador. Lo que les decía, el amortiguador tiene que sostener este peso del motor. Por lo tanto, este lado los amortiguadores tienen que ser más gruesos o más largos. Y vamos a ver aquí. Este lado tendría que ser más largo, pero este amortiguador ya está cambiado, no es original. Miren, no es original. Inclusive podemos apreciar los dos de adelante. Mira, enfoco. Los dos de adelante son el mismo y los dos de atrás son el mismo. Para probar vamos a sacar. Lo ponemos. Aquí en la misma posición vamos a poner y lo vamos a sacar este y este en la misma posición. Miren, inclusive aquí me doy cuenta, no son iguales para nada. Estos sí son dos iguales, deberían ir de la otra manera, pero ya está cambiado este. Una vez teniendo este equipo así todo desarmado, lo que necesitamos es cambio de caja. Lo que sí vamos a acceder aquí, 2 tornillos de esta tapa, de esta cubre caja, cubre polea. Entonces vamos a acceder a sacar estos, 1, 2, y luego vamos a acceder a sacar los 4 pernos que tiene la caja. Ahí está uno, ahí está el otro, pero primero por este. Esta lleva una llavecita 10 o dado 10. Aquí lo tenemos. Al lado, una chicharra. Ya tenemos aquí libre esta pieza que es una tapita. Lo dejamos por ahí. Ahora accedemos a sacar estos 4 pernos.
Para eso es un dado 13 milímetros. Y vamos a aflojar. Aflojamos. También vamos a sacar la correa. Primero vamos a sacar la correa, porque como pueden apreciar está pesado y no nos va a dejar sacar la caja. Entonces necesitamos aflojar, y aquí tenemos un lugarcito para recorrer y que esté flojo la correa. Solo aflojamos, no sacamos el motor. Así. Perfecto, tenemos los 4 pernos afuera. Ahora sí, tenemos también la correa, ya pueden ver, sin correa, y ahí sacamos y se nos quedó esa pieza. Tendría que salir completo esta pieza. Esa es la caja. Esa es la caja que está malograda. Ha pasado agua por el retén, por este retén, y ha oxidado todos los engranajes.